Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Los acompañaremos hasta las 3:30 de la tarde con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo. Ana Milena, Colombia volvió a rajarse en las pruebas PISA realizadas por la OCDE para evaluar los conocimientos de nuestros jóvenes de hasta 15 años. En esta ocasión, las pruebas se realizaron después de la pandemia y reflejan los efectos que este fenómeno mundial generó en la educación. Sin embargo, no son las únicas causas para la caída en los resultados del país, según educadores y expertos en el tema. Veamos los principales resultados de las pruebas. En matemáticas, Colombia alcanzó 383 puntos, en 2018 fueron 391. En lectura, el resultado fue de 409 puntos, por debajo de 2018, cuando fue de 412 puntos. Y en ciencias, el país obtuvo 411 puntos frente a los 413 de 2018. En relación con la OCDE, así queda Colombia. En matemáticas, el promedio de los países OCDE es de 472 frente a 383 del país. En lectura, el promedio OCDE es de 476 y el de Colombia es de 409. Y en ciencias, en la OCDE el promedio es 485 y el de Colombia de 411. Veamos ahora qué dicen los educadores y expertos para entender las causas y los efectos que pueden tener estos resultados. La pandemia en el 2020 sería una de las principales razones por las que Colombia no obtuvo un buen desempeño en las pruebas del Program for International Student Assessment, PISA, realizado por la OCDE, en el que Colombia aparece en el puesto 58 de los integrantes de la OCDE. Sin embargo, esta no es la única razón para tener una baja calidad en el sistema educativo. La calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes no da cuenta de las expectativas que debe tener un país que está en vía de desarrollo y que busca avanzar significativamente como sociedad. Estar en niveles bajos en estas materias, explica el Observatorio de la Universidad Javeriana, generará rezagos en los aprendizajes de niños y jóvenes. Las cohortes más pequeñas, quienes debieron aprender a leer y escribir en los años 2020 y 2021 y no lo hicieron adecuadamente, tendrán más rezagos que lo que hoy muestran nuestros estudiantes con respecto a los demás países miembros de la OCDE. Para los analistas, este tipo de resultados implica que habría menos potencial para estudiar carreras vinculadas a ciencia, tecnología e ingeniería, pero no es la única asignatura que preocupa. Por su parte, en lectura también tenemos muy pocos estudiantes en los niveles de desempeño alto. Deficiencias en lectura evidentemente también implican. My name is Willy Wonka. I'm a chocolate maker. Wonka. También implican retrasos en el aprendizaje de muchas otras áreas y también implica otras barreras como la posibilidad de leer críticamente o acceder a ciertos empleos en el futuro. El informe de la OCDE revela además que desde 2018 la calidad de la educación en Colombia viene descendiendo. Esto dijo la ministra de Educación. Que la inversión en educación en este momento necesita, en primer sentido, garantizar una educación que reconoce la salud mental. Los resultados a nivel global hoy demostraron que la mayoría de estos jóvenes están enfrentando ansiedad, están enfrentando temor y están enfrentando la necesidad de sentirse en un contexto que les proteja. Los desafíos, dicen los expertos, están en mejorar los canales de acceso a la educación, especialmente en primera infancia, la equidad y que lo que se enseñe sea útil para los estudiantes. Caracol ahora habló con el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, quien dijo que el resultado de estas pruebas demuestra un sistema educativo resiliente, pero reconoció que hay varios aspectos preocupantes. ¿Cómo lo recibe el gobierno? Sí, Juan Camilo, cada 3 años que se hace la revisión de PISA en lenguaje, matemáticas y ciencias podemos compararnos con el resto del mundo y saber en qué situación hemos estado. En esta oportunidad era muy importante recibir los resultados porque evalúan el impacto de la pandemia. Se sabe qué pasó durante 2 años que los estudiantes estuvieron aislados en sus casas con dificultades de comunicación y en general a todo el mundo, al planeta Tierra, le fue mal, hay digamos reducciones, pero en el caso colombiano las noticias son más positivas. Viceministro, seguimos muy por debajo en varias áreas del promedio de la OCDE, ¿no? Sí, en matemáticas sobre todo, nosotros somos un país que
no está nada bien, y en lectura seguimos muy por debajo. Es decir, nosotros en el contexto de América Latina somos un país que viene de ser promedio a ser un país que está mejor que sus vecinos, pero en el contexto mundial todavía estamos muy lejos de los países desarrollados. ¿Qué vamos a hacer con matemáticas? Es que el resultado es preocupante, de verdad. En Colombia el 29% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 en matemáticas, menos el promedio de la OCDE está en un 69%, el de nosotros en 29%. Pero tenemos un déficit en matemáticas y lo tienen más las mujeres que los hombres. Así como a las niñas les va mejor que a los chicos en lectura, en matemáticas les va peor a las niñas. Entonces tenemos primero que incentivar a las chicas a entender que la ciencia, la matemática es algo en lo cual les puede ir perfectamente bien, como les va en muchos colegios y en muchos escenarios. Tenemos que dejar que la matemática sea una materia difícil, entre comillas, sea una materia donde el desafío es un desafío de comprensión y más bien encontrar, nosotros lo llamamos centros de interés, actividades como la robótica, como la programación, como la comprensión de conceptos abstractos aplicados a la realidad para poder hacer que se facilite el aprendizaje de la matemática. Y en eso necesitamos que los profesores tengan mejores capacidades para enseñarla. Ya en el país hay un programa de tutorías, por ejemplo, con algunos maestros que apoyan a otros maestros para que hagan mejor su trabajo en estas competencias y estamos fortaleciendo ese programa de tutorías. Viceministro, ¿ustedes reconocen que acá hay un problema de enfoque? Tenemos problemas específicos con chicos y chicas que tienen más dificultades, en territorios con más dificultades, afectados por el conflicto armado, en zonas de ruralidad dispersa, y es muy importante ese enfoque diferencial. Entonces sí tenemos que mejorar métodos, mejorar capacidades docentes, pero sobre todo tenemos que destinar los mayores esfuerzos a quienes más lo necesitan. Pero es decir, los resultados de las pruebas PISA, mejor dicho, nos fue mal, pero no tan mal, ¿lo toman ustedes así? Digamos que al mundo entero le fue mal en PISA, porque obviamente la pandemia golpeó a todo el planeta Tierra. 2 años de aislamiento han sido muy fuertes para el mundo. Hay unos pocos países que logramos tener un impacto más leve. Colombia es uno de ellos, es uno de los que mejor le fue en medio de una situación tan dramática como 2 años de aislamiento de las aulas. Obviamente no estamos felices, nadie puede estar feliz en el planeta Tierra, pero comparativamente Colombia tiene un mensaje de optimismo. Eso es lo que concluye el gobierno sobre los resultados, pero ¿qué dicen los jóvenes frente a estas pruebas PISA? Hablamos con algunos de ellos y esto nos contaron. Pues del todo no, pero pues eso es todo un proceso. Poco a poco se podría uno ir aprendiendo y adaptándose. Sí, claro, el colegio me ha preparado muy bien y me siento preparada. Matemáticas me va muy bien y el colegio prepara muy bien a los estudiantes para que se enfrenten en un futuro. Más o menos, sí. Más que todo pues por problemas que uno no entiende, a veces como algunos problemas, pero aún así falta pues aprender y conocer un poco más, ¿no? Preparada satisfactoriamente para ingresar, para consumir más sobre conocimiento, sobre lo que quiero estudiar y pues súper bien me siento. Yo considero que me encuentro bien preparada porque siempre he sido una persona interesada en el estudio, aprendí bastante inglés. En mi colegio, el Sofía Camargo, se hizo una profundización en ello. Sí, por una parte y no por otra parte, porque pues en el colegio donde yo estudié existía el problema de infraestructura, porque se cayeron, una sede principal se cayó. Pero yo siento que no fue impedimento. Siento que este año, en mi último grado 11, el colegio me preparó muy bien, hice mis pruebas, tuve una buena educación y siento que ir a la universidad es lo más preparada. Para mí me hace falta porque la verdad es que como yo cuando estudié se metió el tiempo de pandemia y usted sabe que todo era en casa, entonces no es lo mismo estar en casa que en el colegio. Hay temas como que no los dan como que muy a fondo. Y siento que se necesita como que un poco más como para poder entrar a una universidad. Hace falta más entrega de parte de todas las partes participantes, valga la redundancia, ya sea el gobierno tiene que promover, tiene que estipular leyes y tiene que promover obviamente la educación. En Colombia hay una educación muy pobre y muy precaria. Otra área en la que no le fue muy bien al país en estas pruebas internacionales PISA es en la asignatura de matemáticas. Coordinadores académicos y maestros consideran que se deben actualizar los procesos pedagógicos.
Dicen los docentes que el gran reto para el sistema público y privado de la educación es transmitir que las matemáticas no son solo cifras ni operaciones estrictas, sino conceptos completamente aplicables a la realidad. Si un profesor enseña solamente el procedimiento, pues digamos que el estudiante mecaniza lo que tiene que hacer, pero no es capaz de aterrizarlo. Entonces sí, claro, el modelo pedagógico pues tiene que ir más enfocado hacia precisamente la contextualización. Para los maestros también es importante que se actualicen los procesos pedagógicos que permitan un mejor acercamiento con las nuevas generaciones y con sus necesidades de aprendizaje. Entiendo pues que hay profesores un poco mayores, pero esos profesores cuentan con algo especial y es la experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces siento que digamos la conversación debe ir más a buscar como ese tipo de estrategias entre esos profesores con esa experiencia y profesores jóvenes, donde encontremos como esa estrategia ganadora, ¿no? Para buscar esa motivación en los estudiantes y además pues mostrar que pues la experiencia también pues ayuda. Si hay una actualización de los pedagogos, pues ellos están más dispuestos a aplicar estrategias de diferenciación, a aplicar nuevas técnicas de evaluación, no solamente la evaluación escrita. Entre otras reflexiones, los profesores consideraron que los colegios deben preparar también a los estudiantes para pruebas más profundas como las PISA y no enfocarse preferencialmente en pruebas técnicas. Los resultados en lectura de las pruebas PISA tampoco fueron favorables. Los jóvenes colombianos disminuyeron su rendimiento en 3 puntos. ¿Qué pudo haber pasado y cómo podemos mejorar? En el siguiente informe les contamos. La lectura es fundamental a la hora de realizar cualquier evaluación. Lamentablemente, en Colombia, los jóvenes durante estos últimos años han disminuido su rendimiento en esta área. Para algunos docentes, el problema ha radicado en la forma en que se pregunta en las pruebas nacionales. Yo creo que es posible que una de las cosas que esté afectando el resultado de Colombia en las pruebas PISA sea que los estudiantes en las instituciones educativas se estén preparando con evaluaciones centradas principalmente en pruebas, preguntas cerradas. Creo que eso podría ser algo que esté afectando ese resultado. La comprensión de lectura, la producción escrita no está exclusivamente en asignaturas como lengua castellana, por ejemplo. Las pruebas PISA evalúa no solo lectura crítica, también evalúa ciencias naturales. Cali es una de las principales ciudades en el país, subió 6 puntos su posición. Sin embargo, la idea es seguir aportando y mejorar para contribuir a todo Colombia. Tenemos que trabajar en la actualización de los profesores para que sepan preguntar, tenemos que articularlo con la universidad, tenemos que articularlo con las ciencias y de esa manera tratar de subir, trabajar más en la lectura. Creo que podríamos tener bibliotecas escolares, la relación con las bibliotecas públicas, porque un niño que lee es un niño que empieza a saber preguntar. Pero también tenemos que trabajar con los profesores. Creo que los profesores son vitales, son fundamentales y el núcleo de todo tiene que ser el aprendizaje. La disminución en el área de lectura en el país estuvo comparada con el año 2018. ¿A qué atribuye el bajo rendimiento de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA en las áreas de matemáticas, lectura y ciencia? Participe en @NoticiasCaracol.